Licenciado Kisbert, muy buenas noches. Buenas noches a todos los participantes. ¿Me escuchan? Sí, licenciada, buenas noches. Buenas noches, Karen, te escucho. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bueno, el día de hoy damos inicio al módulo 4. Ya estamos en el 50% del diplomado. El módulo 4 es proceso de contratación en la modalidad de apoyo nacional a la producción y empleo y sus DBCs. A cargo del licenciado Juan Kisbert Chávez. El licenciado tiene una maestría en gerencia pública, tiene un diplomado en sistema de administración y bienes y servicios, tiene un diplomado también en educación superior, es licenciado en administración de empresas de la UMSA. Gracias, licenciado, por aceptar la invitación de Fundación IDEA una vez más. Usted participa ya hace bastante tiempo con nosotros como docente. Agradezco el haber aceptado la invitación. Muy bien, muchas gracias, Karen. Igualmente, bienvenido a todos los participantes a este módulo número 4. Tema muy interesante. Vamos a iniciar hoy la primera sesión sobre un tema muy importante. Saben que en la gestión pública, en estos últimos tiempos, el talón de Aquiles es el área de contrataciones. Todos los problemas que estamos viendo en estos últimos tiempos está ligado de alguna manera, directo y indirectamente, con las contrataciones públicas. Entonces, gracias, Karen, por la bienvenida. Y vamos a iniciar la primera sesión de este módulo 4. Licenciado, un favor, quisiera que por favor les comente a los estudiantes, por favor, su experiencia profesional, y luego de eso vemos el tema del cronograma, ¿no? Usted tiene un cronograma que es muy diferente al que colocamos en la fundación, pero ahí también se explica el tema de las unidades, la puntuación y todo eso. Le pido por favor, licenciado, tengo que presentar otro curso, les mando un abrazo y muy buenas noches a todos. Permiso, Gracias, licenciado. Karen. Adelante. Muy bien. Bienvenido a todos los participantes. Vamos a iniciar este módulo 4, AMPE. Y como decía Karen, prácticamente estamos en esta Fundación IDEA desde la gestión anterior, ¿sí? En cuanto a mi pequeña experiencia, sería que soy docente del CENCAP desde el año 2001 hasta 2015, docente del EGPP desde el año 2006 hasta la fecha. Bueno, últimamente no estamos dando por razones de reestructuración en esa entidad. Y en IDEA, vinculado a lo que son las contrataciones públicas del Estado. Ustedes saben que un servidor público no solamente es conocer la norma, sino también es ponerla en práctica. ¿Sí? Es por eso que mi persona prácticamente ya son 20 años en la función pública, un poco más, ligados a las contrataciones. Significa que hemos sido parte de una comisión de calificación, comisión de recepción, y hemos ido subiendo como RPA, RPC, ¿sí? Asumiendo en varias entidades, tanto a nivel municipal, departamental, las gobernaciones, nivel central, ¿sí? Los ministerios, el nivel, en este caso, legislativo, ¿sí? En la Cámara de Diputados, y en los últimos tiempos en el nivel judicial, el órgano judicial. Hemos sido director de políticas, lo que es el Consejo de la Magistratura. Bueno, actualmente estamos ejerciendo también la función pública, ¿sí? Viendo, implementando todos los cambios que se está dando en el área de contrataciones. Ustedes saben que es una norma que nos sorprende a todas las entidades por los cambios que se presentan, que se están presentando y que se van a presentar todavía, ¿sí? Es la única norma que ha generado N cambios desde la norma del año 2009, el Decreto Supremo 181. Pero antes del Decreto 181, la historia es larga de este sistema, ¿sí? Desde la primera norma. Bien, con esta pequeña experiencia, iniciamos el módulo número 4. Yo tengo acá la lista de asistencia
de todos los participantes. Están inscritos 25. ¿Sí? Vamos a llamar lista. Ahora somos 23. Tal vez llamemos dentro de unos 30, 40 minutos un break. Vamos a tomar la asistencia. ¿Por qué? Ya saben que el sistema de evaluación en IDE es diferente a CENCAP o a EGPP. Acá la sumatoria de los talleres, en este caso foros, y tareas, es 30 puntos. Y el examen o evaluación final, 70 puntos. Tal vez algún participante en módulos anteriores o versiones anteriores estaba confiado porque iba a sacar 70 sobre 70, evaluación, y un taller aprobado. Pero no es así. ¿Sí? En esta corta experiencia de estos eventos, prácticamente por 2 o 3 puntos pierden la materia. Pero yo siempre pondero la asistencia. En caso de que tengan, no sé, estoy imaginando, 68, 69. Obviamente con la asistencia van a lograr aprobar, porque vamos a ponderar la asistencia. Y esto les digo, es una forma de motivar, ¿sí?, para que culminen este diplomado. Son 4, y aquí avanza, son 4 unidades. Estas 4 unidades tienen sus contenidos. Cada unidad tiene su aspecto, su contenido propio. Y el cronograma está dividido en 6 sesiones de estas 4 unidades. La unidad 1 es más aspectos generales. La unidad 2 ya prácticamente es entrar en materia, es hablar de los participantes del proceso de contratación. En esta unidad 2 van a existir un foro y una tarea. Luego vamos a ingresar a la unidad 3. Vamos a hablar de lo que es AMPE, todas sus características de AMPE, ¿sí?, desde lo que es la misma definición, las condiciones previas para la contratación, los plazos en esta modalidad, los procesos de contratación, ¿sí? Y la unidad 4 prácticamente son ejercicios, ¿sí?, aplicando el DBC, ¿sí?, documento base de contratación que tuvo cambios en estos últimos meses. Vamos a hacer ejercicios, ¿sí?, especie de simulacro de una evaluación mediante 2 métodos, ¿sí?, que podría ser precio evaluado más bajo y calidad, propuesta técnica y costo. Entonces vamos a aplicar, ¿sí? De ahí van a hacer una tarea, un ejercicio donde ustedes van a evaluar propuestas y determinar a la empresa ganadora. Entonces es un tema, es un módulo muy interesante, ¿no?, que normalmente en el sector público, ¿sí?, ministerios, por ejemplo, aplican AMPE, obviamente contratación menor. Pocas son las entidades como ministerios que aplican licitaciones públicas, una que otra en su PAC. Su mayor parte es AMPE. Por eso es que vamos a enfatizar la utilización de los DBCs, ¿sí? Luego vamos a ver algunos casos que se está dando en estos últimos tiempos. Vamos a extractar del SICOES un caso y vamos a analizar cómo ha sido llevado ese proceso AMPE, y si estuvo correcto o no. Vamos a comparar con la norma y el proceso llevado a cabo. Yo voy a escoger, ustedes saben que todos los días en el SICOES tenemos varios procesos, y vamos a escoger un AMPE, ya sea bienes o consultorías, veremos, y vamos a ver si realmente se está cumpliendo conforme establecen los DBCs. Eso va a ser ya prácticamente la siguiente semana para finalizar. Muy bien. Como decía, somos 23 participantes, prácticamente ya un 95%. Aprovecharemos de hacer
el cotejo de la lista y vamos a ir colocando a los asistentes. Bien, atentos, acá tengo la lista. Voy a llamar lista. No será frecuente, pero para iniciar, América. Apasa Gutiérrez Daniela, ¿está? Presente, licenciado. Muy bien. Apasa Solórzano Abigail Keila. Presente, licenciado. Bien. ¿Eso qué es? Arias Daza Mercedes. ¿No está? Bien. Ayaviri Salas María Eugenia. Buenas noches, licenciado. Presente. Perfecto. Creo que me dijo alguien, sí, Arias, Adasa. Ya. Dulucua, Camacho Marisol. Presente, licenciado. Bien, Sí, licenciado, estoy presente. ok. Ariñez, Cartagena Ariñez, Amparo Valentina. Presente. Muy bien. Concha Flores Willy. Buenas noches, presente, licenciado. Perfecto. Flores Ayala Ernesto. Presente, licenciado. Bien. Guaylucu Luna Ana Jesusa. Presente, licenciado. Ana Jesús. Sí, Bien. presente, licenciado. Loaiza Carvajal. Ok. Loaiza Carvajal Sonia. Presente, licenciado. Okay. Mendoza Ayala Janet. Presente, Sonia. licenciado. Perfecto. Nájera Zatia Víctor Hugo. Víctor Hugo. Licenciado. Bien. Nina Rotales Pamela Susan. Sí, presente, licenciado. Bien. Adila Valero Ruth Elizabeth. Presente, ¿me escuchan? Está bien, sí. Peñaranda Valencia Jocelyn. Buenas noches, licenciado. Presente. Bien. Pérez Dávalos Daniela. Buenas noches, licenciado. Presente. Casi no le escucho. Ok, vamos a aumentar el volumen. Rocabado Jaime Olaime Nadia. Aleska Nadia. Ok. Rodríguez Azuri Esther Damiana. Buenas noches, licenciado. Presente. Perfecto. Salgado Rivas Pedro Raúl. Presente, licenciado. Bien. Soto Quispe Vilma. Soto Quispe Vilma. Ok. Usqueda Rojas Mario. Buenas noches, presente, licenciado. Muy bien. Vázquez Michelle María Isabel. Vázquez Michelle María Isabel. Villagra Crespo Marisela. Buenas noches, licenciado. Ok. Villavicencio Ortiz Alex. Buenas noches, presente. Muy bien. Y Zavala Giovanna Felicidad. Zavala Giovanna. Buenas noches, licenciado. Presente. Ok.
Bien. Los que no están, tal vez se incorporen más adelante. Me colocan en su chat el nombre y el término presente. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá para iniciar este módulo? ¿No hay preguntas? Bien. Ahora sí continuamos. Tenemos hasta las 21. Bien, el objetivo de este módulo, ustedes saben que por norma didáctica, nosotros tenemos que tener un esquema, el resumen del módulo, y hay que mencionar el objetivo de aprendizaje, es decir, lo que pretendemos alcanzar al finalizar este módulo. Acá dice, como objetivo del módulo 4, que al finalizar el evento, el participante describirá. Ustedes saben que el término describir va más allá de conocer, ¿sí? No solamente es conocer, sino describir, ya es aplicar, ¿sí? El proceso de funcionamiento de las contrataciones en la modalidad AMPE. Entre ellos vamos a ver aspectos generales del sistema, del SAPS, los participantes del proceso de contratación en AMPE, todo el régimen de contrataciones AMPE, ¿sí? Una secuencia de pasos que vamos a describir, y la última parte es la aplicación práctica de los DBC, ¿sí? Vamos a ver un sistema de evaluación y luego la aplicación práctica, realizando ejercicios y determinando a las propuestas ganadoras. Bien. En materia de contrataciones, normalmente utilizamos abreviaturas, ¿sí? Acá estamos colocando, y esto está en la norma básica del SAPS. El término AMPE, Apoyo Nacional a la Producción y Empleo. Pocos dicen Apoyo Nacional a la Producción y Empleo, ¿no? Todo el mundo dice AMPE, ¿sí? CUSE, Código Único de Contrataciones Estatales, ¿sí? Abreviatura CUSE, ¿no? Normalmente es buscar ese código CUSE. El DBC, Documento Base de Contratación, ¿sí? Entonces decimos DBC. En vez de decir Documento Base de Contratación para el Apoyo Nacional a la Producción y Empleo, prefiero decir DBC AMPE. EPNE es un término, ¿sí?, que se aplica a las empresas públicas estratégicas. Empresa Pública Nacional Estratégica. NBSAPS es la abreviatura de las normas básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, NBSAPS, o el ZSAPS, ¿no?, el reglamento específico del SAPS, o el ZSAPS EPNE, para las empresas estratégicas. LP, licitación pública. MAE, ustedes ya saben, ¿no?, MAE, máxima autoridad ejecutiva. El RPC es el responsable del proceso de contratación para licitaciones públicas, o el RPA, que vamos a describir en este módulo, ¿sí?, el responsable del proceso de contratación para AMPE. El PAC, el término PAC, Programa Anual de Contrataciones. El POA, Programa Operativo Anual. Antes era Programa de Operaciones, ahora Plan Operativo Anual. Ya sabemos que es el SICOES, ¿no?, Sistema de Contrataciones Estatales, o el RUPE, Registro Único de Proveedores del Estado. Y aparecieron otras, ¿no?, que se utilizan, pero con frecuencia estas son las abreviaturas que se mencionan, ¿sí? Y también es parte, ¿no?, de los informes que se elabora en un proceso de contratación. Luego, y vamos a ingresar ya de plano a la unidad 1. Sé que ustedes han debido avanzar ya en los módulos 1, 2 o 3, ¿sí?, todo lo que es las generalidades del SAPS, pero es bueno acá recordar, ¿sí?, aspectos como ser la parte normativa y
Como les decía, desde la primera norma básica, ¿sí? Desde la primera norma básica del año 1995, que era una resolución suprema, luego varios decretos, ¿sí? A partir del año 2001 ya son decretos, ¿sí? Se han emitido por el órgano rector. Si digo 50, creo que ya podría ser, pero ha sido más de 50, ¿sí? Desde la primera norma básica, es decir, desde el año 95. Obviamente el paraguas, el marco normativo, ¿sí? Es la ley 1178, ¿sí? Del 20 de julio del año 90. Prácticamente esta ley ya tiene más de 30 años. Y con este julio va a tener 31 años de vigencia. ¿Sí? Prácticamente es una ley sistémica, es una ley marco. No creo que se pueda modificar, pese a que hubo varios intentos de modificar la ley 1178. Y vamos a explicar más adelante por qué no se ha modificado. Tenemos el decreto supremo 181 a partir de 28 de junio del año 2009. El decreto 1497 es un decreto que cambió aspectos interesantes al decreto 181. Es el decreto que crea el RUPE, por ejemplo. ¿Sí? Modificó cuantías. ¿Sí? Se emitió un 20 de febrero del año 2013, pero en vigencia a partir de mayo 2013. Luego, algunos decretos que están ligados al último cambio. ¿Sí? El decreto 3548 del año 2018. ¿Sí? Donde este decreto ya hablaba, ¿sí? Sobre, sin perjuicio de los factores de ajuste, de los medios electrónicos. ¿Sí? Medios electrónicos, ¿sí? En reemplazo de los documentos escritos en un proceso de concertación. Este decreto no ha sido aplicado, pero ya mencionaba que en un proceso de concertación, ¿sí? Se podía utilizar medios electrónicos en reemplazo de los documentos. Y con el último decreto 4453 de este año, del 14 de enero, ya se plasma a través de reglamentos, a través de guías, la utilización de estos medios electrónicos. Bien, estas 4 normativas son las básicas. No estoy mencionando varios decretos de la gestión anterior, ¿sí? Ustedes saben que durante la pandemia, que empezó en marzo del año pasado, se han emitido, pero por medio de casi unos 10 a 15 decretos ligados a las contrataciones, y contrataciones directas, y otorgaba las posibilidades de hacer procesos por razones de emergencia, y en este caso COVID-19, la forma de contratación de material de bioseguridad, varios decretos, que muchos de ellos tuvieron una vigencia hasta el 31 de diciembre del año 2020. ¿No? Había un decreto, por ejemplo, que obviaba la presentación de la boleta de seriedad de propuesta, ¿sí? Que no era requisito con ese decreto. Había otros decretos que autorizaban todavía las compras directas y había una confusión, ¿sí? Todo el mundo el año pasado, ministerios que nada tenían que ver con el área de salud, entre comillas, hicieron varios procesos de contratación, ¿no? Respiradores, material de bioseguridad, que ahora a la postre ya hay problemas, ¿sí? O los sobreprecios y toda una historia. Esos decretos trataron de sustentar, pero a la fecha muchos han sido ya derogados y algunos abrogados. En Chile vamos a mencionar, por ejemplo, que el decreto 4453 del 14 de enero de este año, ¿sí? En sus principales aspectos establece la subasta electrónica, ¿sí? El mercado virtual estatal,
como una plataforma informativa o una plataforma informática para promover la contratación de bienes y servicios. Este mismo decreto realiza las modificaciones al decreto supremo 181. Y, por ejemplo, modifica el artículo 21, parágrafo 1, inciso A, sobre garantías de seriedad de propuesta. Incorpora las nuevas formas de presentar la garantía de seriedad de propuesta, ¿sí?, a través de medios electrónicos. Modifica el artículo 54. Son las condiciones para la contratación menor. ¿Sí? Solamente de los 5 incisos que tenía este artículo de contratación menor, mantiene 3 incisos. ¿Sí? Y ahí deroga varios decretos. Luego se incorpora nuevamente el artículo 83 de contrataciones directas para EPNES, es decir, restituye. Entonces, aquí estoy colocando los 3 decretos que abroga el decreto 4453. Es decir, estos decretos, la 42, 47, la 4808 y la 4331, han sido emitidos en la gestión anterior. Como decía, eran varios decretos. ¿Sí? Uno de ellos era el decreto 4247. ¿Por qué? Seguramente en el gabinete de la gestión anterior, ¿sí?, llevada a cabo el 28 de mayo del año 2020, producto de los problemas, imaginamos los problemas que se presentaron por las compras directas de las empresas EPNES, ¿sí? ¿Cuáles son las EPNES? ¿No? Yacimientos, Convivol, Yacimientos del Litio Boliviano, etc. Son varias empresas EPNES. Realizarán procesos de contratación directa, así decía el decreto 181, que todos los procesos de estas empresas públicas nacionales estratégicas era la contratación directa. ¿Sí? Entonces, en ese gabinete del año 2020, 28 de mayo, elimina ese artículo 83 de las normas básicas sobre las contrataciones directas, es decir, las empresas estratégicas, las EPNES, ya no podrían realizar contrataciones directas, sino realizar procesos como cualquier entidad, AMPE, licitación, etc. Y si ameritaba una emergencia para una directa, tenían que justificar y era una causal de contratación por excepción. Porque se dio mucha discrecionalidad en la gestión anterior. Las EPNES compraban, bueno, atentando a los principios de eficacia, eficiencia, etcétera, ¿sí?, al menor costo posible, utilizar medios nacionales, compraban y compraban. Ya no estaba vigente la contratación directa para las EPNES. En alguna medida para mí estaba interesante, sí, era otra entidad más que podía realizar sus procesos de contratación. Pero el decreto 4453 de este año, vigente a partir de febrero, restituye el artículo 83. Entonces, a partir de este año, nuevamente las EPNES podrán realizar, bueno, dice podrán, ese término coloca en este decreto. El anterior dice deberán. Pero yo creo que van a aplicar. Podrán aplicar las contrataciones directas. Y si nuevamente restituye todo el artículo, las contrataciones directas. Volvemos a los años 2019, ¿sí?, con las IP, parte de 20 con las contrataciones directas. Luego, en la gestión anterior, ¿sí?, tal vez por la discrecionalidad que se daba en las contrataciones menores, ¿sí?, ustedes saben que pocas son las entidades que presentaban un cuadro comparativo. Este decreto 4308, ¿sí?, será por dar celeridad, señala y modifica la modalidad de contratación menor, ¿sí?, esto es en agosto de 2020, con la obligación de publicar en el SICOES la invitación al potencial proveedor.
Es decir, publicarla en el SICOES, había que esperar un día y sacar un print de las empresas que participan y adjudicar al precio más bajo. Si estaba lanzando barbijos, estoy imaginando, ¿sí?, que había una variación, barbijos hasta de 20 bolivianos, 10, bueno. Entonces era un éxito publicar en el SICOES y ver luego el precio más bajo. Este decreto ha sido también abrogado, ¿sí?, por el decreto 4453, ya no está vigente. Y el que complementaba este decreto es la 4337, sí, respecto al decreto anterior sobre la vigencia, la forma y la vigencia, los plazos, etc. Entonces, este decreto que abroga estos tres y modifica aspectos en cuanto a garantías, en cuanto a modalidad de contratación menor y especialmente restituye lo que son las contrataciones directas para las empresas EPNES. Muy bien. Seguimos. Luego, tenemos, a partir de este decreto 4453, del 14 de enero de 2021, emite una resolución ministerial, la 088, del 29 de enero del año 2021, ¿no?, donde le da un plazo al órgano rector, ¿sí?, para que emitan reglamentos y modelos DBC, etcétera, cuyo plazo venció el 4 de febrero de este año. Es decir, a partir del 4 ya estaban elaborados los reglamentos y modelos DBC. En el marco del decreto 4453 se emite la resolución ministerial 088. ¿En qué consiste esta resolución? Primero, que aprueba los nuevos modelos de documento base de contratación, tanto para la modalidad AMPE y licitación. Sí, a partir de febrero ya tenemos nuevos modelos DBCs. No era de extrañarse porque la gestión anterior también se ha modificado los DBCs con otras resoluciones. Se ha modificado con el decreto 4272, margen de preferencia, también se modificaron los DBCs. Es decir, los cambios en los DBCs han sido frecuentes en la gestión anterior y como que ahora. Pero acá incorpora en el marco de lo que es la subasta electrónica y el mercado habitual, ¿no? Luego, esta resolución ministerial 088 aprueba el reglamento de contratación con apoyo de medios electrónicos. Es un reglamento que tiene sus artículos, ¿sí?, la forma de utilización, ¿sí?, para los medios electrónicos. Nuevamente, ¿sí?, con esta resolución se emite el nuevo contenido mínimo del RESAPS EPNE. Ustedes saben que hasta el año pasado, agosto, en septiembre, cada EPNE tenía que tener un RESAPS donde incorpora las modalidades AMPE licitación. Ahora, nuevamente sale otro modelo, obviamente donde ya se incorpora la contratación directa. Todas estas contrataciones directas, obviamente, tienen que estar reglamentadas. Y la novedad es que con esta resolución también se aprueba el nuevo manual de operaciones SICOES. El nuevo manual de operaciones SICOES. El antepenúltimo manual de operación era en el año 2015. ¿Sí?, que prácticamente duró por medio 5 años. El año pasado, en el mes de septiembre, se modifica el manual de operaciones SICOES, incorporando nuevos formularios y modificando plazos. Ahora, nuevamente con esta resolución, ¿sí?, se emite el nuevo manual de operaciones SICOES a partir de febrero 2021. Hablamos del reglamento de contratación con apoyo de medios electrónicos, ¿sí?, en el marco del decreto Supremo 4453 y la resolución ministerial 088. También existe la guía operativa de implementación del catálogo de bienes y servicios, cuarto nivel. Está ligado a la aplicación del SICOES.
del SICOBES. Bien, hasta ahí hemos dado un pequeño resumen de la normativa vigente a la fecha. ¿Sí? Podríamos mencionar los decretos anteriores. Todavía nosotros estamos utilizando un compendio de las normas básicas. Espero que se emita ya la última versión porque ha habido varios cambios. Este compendio data del año 2019, ¿sí? Donde se incorpora los cambios que se dieron en el decreto supremo 181. Yo decía siempre en una entidad y también en los eventos que amerita normar la materia de contrataciones. Porque estos cambios, no es de extrañarse, estoy seguro que en esta gestión va a haber todavía, sí, modificaciones, complementaciones, incorporaciones. Y nuestro compendio se va a ir modificando y modificando. Y amerita parar. El año 2000, mire, el año 2001 se emite un decreto, la 25964, un decreto supremo, que se modificó también máximo con 4 decretos, denominaron texto ordenado. Pero alguien dijo en ese entonces, sí, que no podemos seguir cambiando y cambiando porque ya vamos en el 4º o 5º decreto. Alguien dijo, no, hay que hacer una ley de contrataciones estatales. ¿Sí? En 2005-2006 presentaron el proyecto de ley de contrataciones estatales. En ese entonces, Congreso Nacional, ahora es la Asamblea Legislativa Plurinacional. Interesante, se ha depurado, mi persona ya estaba en el CENCAP. Hemos participado con un pequeño granito de arena para esta ley de contrataciones, pero no se dio y no se analizó en el Congreso. Recientemente, el año 2019, de la misma manera, presentan otro proyecto de ley de contrataciones estatales, que también no ha sido, entre comillas, analizado. ¿Sí? La paradoja es que presenta un bloque de parlamentarios, en ese entonces de la oposición. ¿Sí? Muy interesante ese proyecto, pero faltaba aspectos técnicos. Era un documento cuyo antecedente hablaba de los actos de contratación directas, ¿no? Hablaba de las empresas chinas, del CAMC, de Barcasa. Es decir, la introducción de ese proyecto señalaba los actos anómalos que se dieron las contrataciones y justificaban por qué tenía que darse un decreto o una ley de contrataciones. Presentan ese proyecto, pero cuando ellos, entre comillas, llegan a ejercer, entre comillas, el mando del órgano rector, ¿sí? Justamente el que presentó y varios parlamentarios han sido parte ya del Ejecutivo el año pasado. ¿Sí? Uno de ellos ha sido ministro de Economía y Finanzas Públicas. ¿Sí? El autor, entre comillas, también de ese proyecto. Yo decía, ojalá lo pongan en práctica lo que han presentado ellos, pero no, creo que ni lo vieron. Ahí se quedó el sueño de los justos, nuestro proyecto de ley de contrataciones estatales. Claro que amerita de especialistas para elaborar esta ley. Ustedes saben que una ley no puede estar cambiando cada vez. ¿Sí? Una ley que se tiene que consolidar en materia de contratación. Como en nuestros países vecinos, ustedes saben, en Chile, ley de compras. Ecuador, ley de obras públicas. Colombia, ley de contrataciones estatales, etc. Varios países vecinos ya cuentan con una norma superior, ¿sí? En materia de contratación. Nosotros lo tenemos como proyecto. Esperemos, ¿sí? Esperemos porque amerita ya parar, entre comillas, estas modificaciones. Algunos decretos salen por un artículo, ¿sí? Por un inciso de un artículo, y sale un decreto. Creo que amerita. Como les decía, desde el año 2009, sin perjuicio de los años anteriores, se han emitido varios decretos supremos. Yo enfatizo acá, ¿sí? Y hago una especie de análisis
con lo que señala la ley 1178 respecto al SAPS. Ustedes saben que la ley 1178 del año 1990, 20 de julio, que está vigente a la fecha, en su artículo 10, habla del sistema de administración de bienes y servicios. Está vigente, no tuvo cambios. ¿Sí? ¿Y qué dice este artículo 10 de la ley 1178? Primero habla de los tres componentes o subsistemas: contratación, manejo y disposición. En materia de contratación, esta ley señala que para todo proceso de contratación de bienes y servicios tiene que exigir la disponibilidad de fondos, ¿no? La disponibilidad financiera. Luego habla de diferenciar las atribuciones, ¿sí? Señala que alguien tiene que solicitar, alguien tiene que autorizar, ¿sí?, el inicio, y alguien tiene que llevar el proceso de contratación. ¿Sí? Esta ley es del año 90. La primera norma básica del SAPS para tratar de cumplir estos preceptos se emitió recién en el año 1995. ¿Sí? Pero la ley ya mencionaba que tiene que haber diferencia de atribuciones, actores, ¿sí?, para un proceso de contratación. Como que ahora, ¿no? Ya tenemos el RPC, tenemos a la Comisión de Calificación, unidad solicitante, etc. Bueno, en ese entonces la ley hablaba de eso, ya prácticamente ya se adelantó para que el órgano sector emita y cumpla estos preceptos. Hablaba de simplificar los trámites, es decir, de plazos. En ese entonces, en las primeras normas básicas, ya estaban los plazos, ¿sí? Le daban a la MAE, por decir, 3 días para la suscripción de contrato. A la Comisión de Calificación le daban plazos fatales en un decreto, que ahora por experiencia se ha modificado y la entidad ya define los plazos. Luego hablaba de identificar a los responsables de la contratación, ¿sí?, por la calidad, hablamos de una obra por decir, ¿sí?, la oportunidad, es decir, el plazo, ¿sí?, el precio y el pago. Prácticamente hablaba ya de generar responsables de quiénes son los que llevan a cabo y si se está cumpliendo estos principios en cuanto a la contratación. ¿Sí? Interesante este artículo 10, ¿sí? Hablaba de oportunidad, hablaba de la publicidad, hablaba de la concurrencia de varios proponentes. Es por eso que en las primeras normas básicas no existía esta modalidad denominada directa. No existía hasta el año 2005 o 2006. Había otro término, invitación directa. Significaba invitar públicamente a 3 proponentes sin perjuicio de la publicación en un medio. A eso llamaban invitación directa, pero así directa, como ahora, la ley 178 no menciona ni menciona hasta la fecha. ¿Sí? Respecto al manejo de bienes, ¿sí?, es otro tema interesante. Producto de una contratación de bienes, ¿sí?, interviene el otro subsistema que es manejo. Acá dice, empleo de los bienes, servicios contratados en función al POA, ¿sí?, respecto a mantenimiento preventivo, la salvaguarda de los activos. Cuando hablamos de manejo, también hablamos de almacenes, ¿sí?, y activos fijos muebles e inmuebles. Así está la norma, está muy desglosado. Pero la ley 70 ya se adelantó señalando que tiene que existir el mantenimiento preventivo, la salvaguarda. Identificar a los responsables del manejo. Ustedes saben, cada entidad se asigna o se designa servidores públicos vinculados a lo que son los activos. ¿Sí? El contar con el seguro, ¿sí?, la baja de los bienes que ya no son utilizados,
etc. Y tenemos también otros problemas sin perjuicio de contrataciones es la administración de activos fijos. Es una realidad, sí. Muchas entidades, y eso nosotros sabemos, ¿no? Hay cambio de autoridades, hay cambio de MAE, DGA, y no analizan la capacidad, la experiencia, y comienza lo que se llama el despido. Si alguien le dice, pero necesitamos uno bueno que se quede en activos, no, aquí se van todos. O necesitamos un experto en contratación, no, se van todos. Hemos llegado a un nivel de decisiones de carácter no técnico, y bueno, acarreando ya problemas, porque los que sabían de cómo se estaban manejando los activos fijos ya no son servidores públicos. Ustedes saben que serían pocos los servidores públicos con esa voluntad, digan, mire señores, hay que subsanar esto, la auditoría, aquí hemos dejado estos activos. Desaparecen. ¿Sí? Y eso es una realidad en varias entidades. Un caso es el canal Bolivia TV, donde me invitaron a un cargo y tuve que negar porque en materia de activos, me refiero a todos los equipos de comunicación, problemas grandes. ¿Sí? A veces se desesperan alguna autoridad y buscan expertos, pero no para hacer gestión, sino para solucionar los problemas que se dieron. Entonces, no amerita, sino que la gestión pública tiene que continuar con servidores públicos, ¿sí?, de especialidad. Y finalmente, disposición de bienes. Esto es otro tema interesante, sí, que pocas entidades lo han aplicado. Sabemos que en muchas entidades hay muchos activos que tienen el valor residual 1. ¿Sí? Cuando uno ingresa al SICOES, mi persona siempre ingresa, y no es de extrañarse la compra de equipos, mobiliario, sillones, vehículos, bueno, conforme al procedimiento. Compran y compran y compran, hay más compras, bienes. Pero ya saben que la norma básica del SAR señala que también hay que publicar en el SICOES la disposición de bienes. Ingreso, no hay. Hubo anteriormente alguna que otra. Ahora, ninguna entidad está aplicando la disposición de bienes. ¿Sí? Entonces, ¿dónde estarán esos bienes que ya no son utilizados por las entidades? ¿Sí? No me extraña que estén alquilando ambientes, sí, para esos bienes. ¿Sí? Pero si la norma básica señala bien claro, ¿sí?, que se tiene que aplicar la disposición de bienes, ¿sí?, que son mecanismos para la baja o venta oportuna de los bienes. Eso dice la ley. Este es el artículo del año 90, cuando no había las normas básicas. Ya menciona esta norma, digo, la ley, el artículo 10, que tiene que haber mecanismos para la baja, mecanismos para la venta, ¿sabes?, oportuna de los bienes, con la debida publicidad, ¿no?, publicación, previa, durante y posterior a esa operación. La ley ya se ha dado los tips para que el órgano rector elabore la norma básica y se aplique la disposición de bienes. Evidente, sí, salió la primera norma, a la fecha sí se mantiene, pero no sabemos si realmente están aplicando la disposición de bienes. ¿Por qué? Porque este subsistema, al disponer los bienes, tiene que restituir los bienes dispuestos con el subsistema de contratación. ¿Sí? Hay un evento, bueno, en otro ente de capacitación, donde se habla de manejo de disposición. Ahí se ven los mecanismos, cuál es el procedimiento, la forma de disposición, etcétera, etcétera. Bien. Artículo 10 de la ley 1178. Que está vigente, ¿sí?, y que estos preceptos se tienen que cumplir. Estos preceptos en cada subsistema del SARS. Ahora, ¿qué dice ya la misma norma básica del SARS? ¿Sí? Artículo 1, es la definición del concepto del SARS. No cambió, no ha cambiado, y creo que no va a cambiar. No va a cambiar.
Y señala que el SARS es el conjunto de normas, principios. Ustedes saben que no solamente el SARS, todas las normas básicas contienen principios. Y todas. El SARS, claro que sí. ¿Sí? Han ido cambiando uno que otros principios, pero sí tiene principios. Elementos de carácter jurídico, elementos de carácter técnico y elementos administrativos. ¿Qué significa? Que en un proceso de contratación, ¿sí?, interviene la parte legal, ¿sí?, sin parte componente para este sistema. La parte técnica, ¿no?, las unidades solicitantes, donde elaboran sus especificaciones, términos de referencia, el diseño para la obra, la parte técnica. Obviamente la parte administrativa, que tiene que ver con documentos administrativos y al llevar a cabo un proceso de contratación. ¿Sí? No solamente un proceso de contratación, sino también para el manejo y disposición de bienes. Ámbito de aplicación de este sistema. Ustedes saben, ¿no?, se aplica, ¿sí?, en todo el sector público. Es de uso y aplicación obligatoria en el sector público las normas básicas del SARS. Bajo la responsabilidad de la MAE, ¿sí?, y los servidores públicos responsables o que participan en un proceso de contratación. Estamos hablando, ¿no?, del nivel central, gobiernos departamentales, gobiernos municipales, instituciones desconcentradas, descentralizadas, entidades con participación accionaria mayoritaria y otros. Y ustedes saben que cada entidad cuenta con recursos, ¿sí?, cuenta con recursos en función al nivel. En algunos serán recursos propios, que captan recursos, ¿sí? Muchas de las entidades territoriales viven de la coparticipación tributaria, ahí sí vive también a las universidades, ¿sí?, el IDH que se mantiene para los entes territoriales, gobernaciones, municipios, etc. También existe financiamiento externo, ¿sí?, hay entes que están financiando. Existen también recursos de donación, ustedes saben, muchos países como el COSUDE, Suiza, AECID, España y otros, ¿sí?, nos donan recursos, ¿sí?, para ser parte del presupuesto a título gratuito, entre comillas, nos están regalando. Y yo tengo una pequeña experiencia ahora, que COSUDE nos está dando, en donde estoy, cerca de 5 millones de bolivianos. Regalo. Solo que se tiene que aplicar conforme al plan y al convenio. Y ahí, este convenio habían firmado en la gestión anterior, el 5 de diciembre del año 2019, con un plazo de ejecución de 3 años. El primer desembolso lo hicieron a la firma del convenio, más de 2 millones, cerca más de 1,5 millones de bolivianos, primer desembolso, porque son 3 desembolsos. Y hasta que hagan el labor en el POA en el mes de enero, febrero, y apruebe, porque tiene que ver la no objeción, remiten a COSUDE y llegó la pandemia. La cuarentena rígida, y retornamos en el mes de junio de 2020, y recién tramitan la no objeción. Es un proceso la inscripción de estos presupuestos, de recursos al Ministerio de Economía, tiene que ver certificación de inversión pública, todo un proceso. Y recién salió el año pasado, en el segundo semestre, y no se ejecutó más que un 2 o 3%. La realidad, ¿sí? Y que en esta gestión, ¿sí?, nuevamente los de COSUDE ya nos imponen que sí o sí tenemos que ejecutar. La realidad, ¿sí? Ahí nos damos cuenta que los cambios de especialistas, de personal, etc., afectan, ¿sí? Los especialistas los especialistas que manejan recursos con financiamiento externo o de donación. La realidad, y en este mundo de la función pública yo siempre voy a señalar, porque hace más de 20 años, es ver la capacidad de los servidores públicos.
¿sí? Y siempre criticaba, ¿sí? De una vez, y tratar de aplicar lo que dice la ley 2027 del Estatuto de los Funcionarios Públicos, que es carrera administrativa. Ustedes saben que la nueva ley financiera que salió este año, diciembre 28, la ley 348, menciona que ya no hay carrera administrativa, tampoco seguimos. Son aspectos de especialidad, ¿sí? Con respecto a lo que son recursos públicos para inversión, fundamentalmente para inversión. ¿Sí? Entonces, y toda la ejecución de estos recursos que están en el POA, a partir del PI y lo que es el plan estratégico, se ejecutan a través del sistema de administración de bienes y servicios. Entonces, ahora vamos a ingresar. Y de los tres componentes que cuenta el SAP, contrataciones, manejo y disposición, vamos a hablar del primer subsistema. ¿Cuál es? El subsistema de contratación. El concepto no cambia. Este concepto también está en manejo y disposición. Señala como conjunto de principios, elementos jurídicos, técnicos y administrativos para una contratación. Acá hemos incorporado que en una contratación de bienes y servicios tiene que existir el proceso administrativo. La ley 78 enfatiza la aplicación del proceso administrativo. ¿Qué significa? Que el planificar, organizar, ejecutar y controlar, que son las funciones, ¿sí?, traducidas en los 8 sistemas de la ley, ¿sí?, las 4 funciones fundamentales, cuales planificar, organizar, ejecutar y controlar, se convierte en proceso administrativo. En cada entidad tiene que existir, ¿sí?, este proceso a través de una planificación. En este caso, para la adquisición de bienes y servicios, se tiene que realizar un PAC. ¿Cuándo se elabora este PAC? La misma norma ya te señala que los primeros días de cada gestión se tiene que elaborar, luego de aprobado el presupuesto, el PAC, que es parte de la planificación o programación. Luego, cuando veamos la magnitud del PAC, cuando veamos la cantidad de procesos, ya sea menor, amplio, licitación, etc., se tiene que organizar la entidad, ¿sí? Se requerirá, tal vez, no sé, estoy imaginando, un encargado de contrataciones con sus 2 especialistas, ¿sí?, técnicos especialistas en contrataciones, o se requerirá fortalecer, o tal vez no, porque solamente en ese sentido hay una licitación y unos cuantos procesos amplios. El indicador para aplicar la organización interna es el PAC. Luego llega la ejecución. Ustedes saben que aprobado el PAC, inscritos los procesos de contratación en el PAC, se publica en el SICOES y hay que ejecutar. Hay que ejecutar, ¿sí? Porque en el mismo PAC nos dice la modalidad, el monto o el precio referencial, nos dice ahí el mes estimado. Mes estimado, colocamos. Mire, algunos se emocionan, piensan que colocando el PAC el mes de febrero, por decir, o marzo, se va a cumplir. No, tampoco es así. Muchos casos de mi actual entidad habían programado para el mes de febrero y marzo. Ya estamos en abril, no llegar a ejecutar. ¿Por qué? Lamentablemente hubo cambio de unidad, digo, del máximo ejecutivo de la unidad solicitante. Aspectos que influyen. Entonces, es un PAC, porque ya en el mismo POA, ustedes saben que el POA tiene varios formularios, entre el formulario número 1, donde establece, y el 2, ¿no?, donde habla de insumos, establecen los meses estimados para adquirir, para contratar, etc. Y el formulario 3 de la memoria de cálculo, donde ya te da el monto exacto ya por partidas. Entonces, como decía, no es colocar un mes porque el jefe o la MAE dice coloquen. No, ya está también preestablecido. Ejecutamos y luego viene la evaluación, el control. ¿Sí? El proceso significa programar, organizar, ejecutar y controlar.
¿Cómo controlamos? La misma norma ya establece para POA y presupuesto una evaluación trimestral. ¿Sí? Nosotros también a COSUDE tenemos que enviar hasta la quincena de cada mes, posterior a los 3 meses, la ejecución de los recursos COSUDE, por decir. Lo mismo, la entidad tiene que ver en qué medida han ejecutado el presupuesto, contrataciones, ¿sí? Y hacemos una evaluación por presupuesto trimestral. ¿Sí? Cada trimestre, y ahí es un indicador para ver cuán eficiente es la entidad, es decir, la capacidad de gasto que tiene. Yo les comento, en el primer trimestre todo el mundo, un milagro que hayan llegado al 10%, ¿sí? Una ejecución baja. Simplemente usted, si tiene algún amigo o colega que tiene el CIGEP, consulta general y saca de cualquier entidad, no han llegado a lo programado. Entonces, obviamente, ustedes saben que en cada gestión, tampoco el POA se ejecuta en un 100%. Una entidad de contra eficiente para ejecutar el 100% presupuesto. Pero es que el POA y el presupuesto tienen un principio, el principio de flexibilidad, que se puede modificar, que se puede hacer traspasos intra o interinstitucionales, etc. Es decir, la norma básica, los sistemas están para eso, ¿sí? Con sus principios. Y obviamente en materia de contrataciones se tiene que aplicar el proceso administrativo. Yo veo una entidad, el encargado de contratación más el jefe de unidad y un técnico. Colapsó, ¿sí? Porque el jefe de unidad administrativa, entre comillas, prácticamente, como dice su término jefe, simplemente viabiliza con sus proveedores. Y el que está recargado es el técnico. Entonces, ahí debe decir, ¿no? Sí, por mi PAC, que tiene N cantidad de procesos, señor director o señor MAE, le quiero fortalecer con 2 o 3 especialistas en contratación y ejecutar de esta manera el PAC. Ok, te acepta la MAE, imagino que aceptan los directores. Pero esos son los que traen al técnico, se sientan en el escritorio, años luz con el área de contratación o materia de contratación. Es otra realidad. ¿Sí? Y bueno, entonces alguien decía, creo que estamos empeorando la situación. Es que no es tan, porque este sistema del SAT no solamente actúa de manera independiente, está ligado al presupuesto, al sistema de presupuesto, está ligado al SOA, la estructura, está ligado al SAP, Sistema de Administración de Personal, donde obliga que en cada entidad tiene que existir un POI, Programa de Operaciones Anual Individual, en función al puesto, y ahí está el perfil, ¿sí? Técnico de contratación, mínimo, conocer las normas básicas del SAP, experiencia de 1 año en materia de contratación, pero como el POI también es un saludo, ingresa un filósofo, ingreso, eso es lo que tenemos que mejorar, ¿sí? Especialmente en materia de contratación, para fortalecer, ¿sí? Y cumplir lo que señala la norma, ¿no? Bien, seguimos. Ahora, ¿cuál es el objetivo de este subsistema de contrataciones? Responder oportunamente los requerimientos de bienes y servicios programados. Es decir, este es el sistema que tiene que responder de manera oportuna, ¿sí? La contratación de bienes y servicios ya programados en el PAC, así como en el POA de presupuesto. Significa que tiene que lograr una adecuada dotación de bienes y servicios. Una adecuada dotación de bienes y servicios para alcanzar los objetivos de gestión. Es decir, si hemos programado la compra de, imaginando, equipos de computación, ¿sí? Tienen que estar acordes, ¿sí? Al avance tecnológico, ¿sí? Y tiene que estar acordes a las necesidades reales ya programadas. Entonces, una adecuada dotación significa en el tiempo, ¿sí? La eficacia, ¿sí? Y conforme a los objetivos ya establecidos en la entidad, ¿no? El objetivo de gestión que está en el POA. Entonces,
En entidades territoriales, como son las gobernaciones, gobiernos municipales y otros, el POA nace primero por las demandas, ¿sí?, de la población, que se traduce en un plan de mediano plazo, 5 años, ¿no? Lo que se llaman los PTDIs o los planes sectoriales, ¿sí? Hay demandas. Miren, ahora nuevamente van a actualizar el PDDES, Plan de Desarrollo Económico y Social. El anterior Plan de Desarrollo Económico y Social del decreto 780, la ley 786, y luego la ley 777, que es el SPIE, el Sistema de Planificación Integral del Estado, establecen estos planes de 5 años, ¿sí?, donde se plasman todas las necesidades, ¿sí?, priorizadas a fin de satisfacer, ¿sí? Estamos hablando de salud, ¿no?, educación, transporte, carreteras, infraestructura. Todas estas demandas que están en el plan estratégico se ejecutan a través de un POA, ¿sí? Un POA que es anual, un programa de operación o plan operativo anual, donde ya establecemos, ¿sí?, en el marco de los planes de mediano plazo, los objetivos, las operaciones a realizar en la gestión. El POA está ligado más a recursos físicos. En el POA ya establecemos lo que se va a ejecutar, ¿sí?, anualmente. Ya saben que tanto POA y presupuesto son siameses, ¿sí?, son siameses, van juntos. Al certificar el POA de una operación, también se tiene que certificar el presupuesto ligado a esa operación con un monto asignado. ¿Por qué? Por eso que en muchas entidades ya está sistematizado, ¿sí? La operación POA ya está ligado a una actividad presupuestaria. Será gasto corriente, inversión, ¿sí? Al generar el POA, ya sabemos que se va a generar automáticamente también el preventivo, ¿sí?, para ejecutar un bien o servicio. Por eso está ligado. Obviamente es el CIGEP, en el CIGEP, pero muchas entidades han contratado especialistas donde tienen su propio sistema de control, ¿sí?, al generar su POA, porque son características propias de cada entidad, ¿sí? Es muy interesante que simplemente al digitar el código del POA, por decir 115, y salió la operación, ¿sí?, automáticamente ya te generó la partida, y simplemente ya con eso vas a presupuestos y salió el preventivo, en tiempos récord. En otras entidades todavía no tiene ese sistemita, pero igual, a través del CIGEP generamos el preventivo para generar y asignar, aquí dice, asignar los recursos financieros a los requerimientos físicos establecidos. Con estos dos requisitos entra en acción lo que es la contratación, ¿sí? Es ejecutar, porque tanto presupuesto como sistema de programación de operación son sistemas para planificar o programar, y el sistema de contratación es para ejecutar, es decir, comprar los bienes y servicios, ¿sí?, en las condiciones de calidad, precio, ¿sí?, ¿a fin de qué? De satisfacer esas necesidades ya establecidas en los planes de mediano plazo. Entonces, permite ejecutar el POA presupuesto y fundamentalmente la inversión pública. Este sistema de contratación es realmente importante, ¿sí?, porque como su nombre indica, es uno de los sistemas para ejecutar las actividades programadas, y entre ellos, ¿sí?, la inversión pública. No estamos hablando de salud, ¿sí?, educación, carreteras, que es inversión pública física, y otros. Entonces, en una entidad, cuando se cuenta con una unidad de control organizada y con especialistas, no habrá inconvenientes para ejecutar todo lo programado en el POA y presupuesto. Bien, para ello, el órgano rector, el Ministerio de Economía, está en la misma norma, ha generado niveles de organización. Un primer nivel normativo y consultivo. Un segundo nivel ejecutivo y operativo. El primer nivel normativo está a cargo del órgano rector, que es Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
a través de una dirección denominada Dirección General de Normas de Gestión Pública. Está en el decreto y no cambió. Se mantienen desde las primeras normas estas atribuciones del órgano rector. ¿Cuáles son? Revisar, actualizar y emitir las normas básicas. Bueno, es verdad, el último decreto que salió en enero, la 4453, y sus reglamentaciones han sido elaborados, ¿sí?, emitidos por el órgano rector. ¿Sí? Esos cambios, actualizaciones, etcétera, etcétera. Luego dice difundir las normas básicas y su reglamentación. Creo que ahora comunican en la página SICOES los cambios de las normas, la actualización. Y ahora, por la necesidad y la exigencia, ha creado un sistema de capacitación vía Zoom, o ha creado una especie de módulos, ¿sí?, para que puedan ingresar y actualizarse. Esto por la necesidad. En un tiempo no se estaba cumpliendo esto de la difusión, ¿sí?, esto de la difusión. Lo que pasaba es que había un convenio hace años anteriores, el órgano rector y el SAPS, digo, el CENCAP, ¿sí?, toda norma emitida por el órgano rector obligatoriamente tiene que actualizarse a través del CENCAP. ¿Sí? Era un convenio. Cualquier cambio en las normas básicas, el CENCAP, ¿sí?, se encargaba de actualizar con docentes del órgano rector y con docentes del mismo CENCAP. ¿Sí? Es decir, en gestiones anteriores, en el CENCAP, la capacitación, especialmente en el SAPS, era frecuente. ¿Sí? Hasta inclusive se dictaba el SIGMA, ahora el SIGEP, el SICOES, que cuando yo ya no estoy casi 5 años ahí, y veo la oferta de capacitación, estamos en eventos introductorios, ¿no? La necesidad ahora es la aplicación práctica de un DBC, la aplicación del manejo del SICOES, etcétera, que hace 15 años atrás sí se daba. Tal vez ahora ya, con la experiencia vivida, comienza nuevamente a incorporar estos eventos. Entonces, ahí estamos hablando de la difusión. Asistencia técnica a las entidades públicas. En el órgano rector, ¿sí?, normalmente se hace una consulta. Todas las dudas que se presentan, y no se presentan porque uno lo quiere, sino cuando está viviendo el proceso en sí, hay problemas, ¿sí? Es decir, por ejemplo, ¿sí?, se contrata un servicio recurrente, ¿sí?, y en servicios recurrentes hay que designar integrantes de la comisión de calificación, comisión de recepción. Y hay un proceso de contratación directa sobre servicios básicos, ¿no?, agua, luz, teléfono. Y hay problemas, consultas al órgano rector. ¿Quién va a designar en servicios básicos, agua, luz, al responsable de recepción? ¿Quién designa? O todo el mundo, por lógica, ¿no?, RPA, RPC, y designan como RPC o RPA. Se dan cuenta después que, pero eso de agua y luz ha sido un proceso de contratación, se ha llevado a través del SICOES, por decir. No. ¿Y por qué firmó el RPA? Consulta al órgano rector. Órgano rector, bueno, por lo menos en mi experiencia, no me respondió ipso facto. Sí, después de 2 días. Creo que es, bueno, cuando me dicen ese término, creo o me parece, como que ya uno se pone en duda. Sí, hay varios casos que no están en la norma. Y yo bueno, en mi experiencia, más de 20 años en esta área, preguntaba, pero ya me conocen los órganos rector, ya reconocen mi voz por vía teléfono. Creo que ya no me atienden, sí. Pero yo admiro y he aprendido bastante de los años 2002, 3, 4, 5, hace más de 15 años, de maestros en contratación, que trabajaban en órganos de porque realmente conocían y eran coautores de los cambios en los decretos supremos. Mantengo los apellidos todavía de esos señores que ahora ya no están en la función pública,
donde me enseñaron, ¿sí? El proceso de contratación, que en ese entonces no había el AMPE, había otras modalidades. El decreto 25964 y el 27328 son los decretos de hace 15 años. Y uno aprende, ¿sí? A través del órgano rector. Entonces yo siempre digo, ¿sí? Que el órgano rector tiene que tener esa capacidad de absorber, ¿sí? O asistir técnicamente, ¿sí? Y que sean personas de experiencia en materia de contratación, no solamente contratación, sino de todos los sistemas que regula la Ley 1178, ¿sí? Especialista en personal, presupuesto y en el SAPS. El órgano rector se compatibiliza los de SAPS y los de SAPS. Usted sabe que todo reglamento dentro de los plazos hay que remitir al órgano rector. Me acuerdo que el plazo para que los SAPS EPNE, con la modificación o eliminación del artículo 83, que ya no había EPNE directa, había un modelo y les dieron 50 días hábiles para que cuenten con sus SAPS. ¿Se atrasaron? Claro que sí. Ahora nuevamente otros modelos de SAPS EPNE en función al decreto 4452. El órgano rector es el que vigila la adecuación, ¿sí? La adecuada aplicación de las normas básicas del SAPS. Tienen que ver con esta, bueno, será a través de especialistas. Lo que pasa es que más bien la entidad es el que solicita, ¿sí? La aplicación de cómo se va a realizar los nuevos cambios que están en estos decretos. Finalmente, ellos son los que administran el SICOES, ¿no? El SICOES a través de otra dirección, y que es parte también del órgano rector. Ahora, las entidades, el nivel operativo de las entidades, ¿qué es lo que tienen que hacer? Cumplir y hacer cumplir las normas básicas del SAPS. ¿Sí? Implantar el SAPS. ¿Cómo se implanta el SAPS? A través de reglamentos específicos. Proporcionar información de la aplicación del SAPS. Sí, tiene que generar información y tiene que registrar. ¿Sí? Registrar obligatoriamente en el SICOES. Elaborar el SAPS. Más bien que no hay plazos fatales, porque cada cambio que está saliendo, especialmente cuando viajamos o capacitamos en los municipios, sus SAP data de hace 6 años. ¿Tiene sus SAP? Sí, aquí está. Vemos 2014. Pero mire, este SAP ya está recontra desactualizado. Sí, pero bueno, no, es que no. Ha habido varios decretos que se emitieron a partir del año 2014. Tiene que, y cuando se emite una nueva versión, todo es una burocracia también para los municipios que envían su nota, o digo sus reglamentos, les observan, devuelven y toda una historia. ¿Sí? Hay que ver un mecanismo de dar celeridad en la elaboración y luego la compatibilización del SAP. Bien. Pero lo más importante, ¿no? Aquí mencionamos, es sobre el incumplimiento. La norma básica menciona que el incumplimiento de las normas básicas, generará responsabilidades. De acuerdo a lo establecido en el decreto 23.318-A, responsable por la función pública, y la ley 1178. Está en el artículo 7. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo generamos incumplimiento? ¿Cuándo generamos, entre comillas, responsabilidad? Podríamos generar responsabilidad o incumplimiento cuando nos registramos oportunamente, ¿sí?, en el SICOES los formularios, o cuando no enviamos en los plazos previstos a la Contraloría los documentos, de acuerdo a las modalidades. ¿Sí? Hay modalidades, como las directas, que tienen un plazo de 5 días hábiles para informar a Contraloría. ¿Sí? Podríamos incumplir, ¿sí?, cuando se ha generado un proceso, ¿sí?, obviando las particularidades del SAP. ¿Sí? Tantas formas de incumplir que se está dando, ¿sí?, y es hablar de incumplimiento. Y cuando, como dice acá,
¿sí? Generará responsabilidad en el marco del Decreto Supremo 23.318-A. Significa proceso, ¿sí? Proceso administrativo. Alguien decía, ¿sí? En una entidad, hace 2 años me decía, licenciado, he incumplido esta parte, ¿sí? ¿Me puede dar un memorándum de llamada de atención? Caramba, qué valiente. Tú estás pidiendo que se te llame. Sí, porque se conozca mi error y he cometido este error en el DBC, por decir. Y quiero una llamada de atención. Un memorándum. Y la pregunta es, ok, le otorgaremos el memorándum, ¿sí? Porque ha incumplido. El memorándum o las llamadas de atención están en otro instrumento denominado RIP, el Reglamento Interno de Personal, que tiene que ver más con acciones de personal en cuanto a deberes, obligaciones, derechos, y ahí están también los incumplimientos. Entonces, aplicamos el ZIP, y en el ZIP hay pues la primera llamada, la segunda llamada, la tercera, y bueno, después de varios, el proceso. Acá no. Acá habla directamente de aplicar el Decreto Supremo 23.318-A, aunque sea leve, ¿sí? Y generarle un proceso administrativo. Yo les comento, hace años, tuve casi 6 años en ASFI, 2011, 2000, finales de 2016, y no era de extrañarse, mi persona estaba como RPA en esa entidad, caramba. Realmente no era de extrañarse los procesos administrativos. Todos los servidores públicos vinculados a contrataciones, promedio, 4 procesos administrativos, promedio, ¿sí? ¿Todo por qué? Porque no cumplieron con el SICOES, porque no cumplieron, ustedes saben que hay plazos fatales, 2 días para publicar en SICOES cuando se adjudica, o aspectos en la recepción de bienes, ¿sí? Proceso y proceso. Uno decía, bueno, creo que ya me he generado procesos, sí, ahora, y eso es lo que hay que tener mucho cuidado, porque hay un decreto que salió, ¿sí? Vinculado a la nueva situación de los servidores públicos. Y lo que llamó la atención es que no deberán contar con responsabilidad administrativa entre ellos. Ustedes saben que la responsabilidad administrativa tiene 3 formas de sanción, ¿sí? El 20% de su haber básico, 30 días de suspensión y destitución. Son los 3 casos como sanción en este proceso. Si el proceso administrativo ha sido con destitución, prácticamente es ¿cómo se puede decir? Es una forma para no optar puestos en la función pública. Entonces, nos vamos a comentar luego el decreto y todo el detalle. Es decir, caramba, hay que tener mucho cuidado ahora. Alguien decir que atenta a los principios, porque todavía no está reglamentado, pero va por ahí, ¿sí? En algunas entidades, ¿sí? Después de la entrevista, bueno, estoy hablando de ASFI, nosotros sí realizamos convocatorias de personal en ese entonces, y llegamos a la etapa de la entrevista, y la unidad solicitante siempre preguntaba si tuvo procesos administrativos. Una pregunta de rigor. Decía no, ok. Decía sí, como que lo poníamos, ¿no?, en una lista diferente. Pero ahora no, hemos cambiado. ASFI también creo que ha vuelto a ese nivel, porque ya no hay convocatorias públicas, sí. Estarán ingresando con responsabilidades, ¿sí? Y como la norma no te obliga a pedir la hoja de solvencia fiscal, donde esté en el detalle de tus procesos administrativos o civiles o penales, etc. Pero para mandos superiores, nivel director, en algunas entidades sí te piden la hoja de solvencia. Está ligado eso, ¿sí? Hay que ver los mecanismos de tratar de no generar responsabilidades conforme señala el artículo 7 de las normas básicas del SAPS. Bien. Vamos a quedar acá. Tenemos mucho para hablar en materia de contrataciones. Yo voy a tratar siempre de ligar con mi pequeña experiencia casos que se están dando, que se han dado, ¿sí? Y las formas de solucionar también. ¿Cómo que solución? Hay un riesgo, ¿sí?
Entonces, vamos a culminar esta primera parte. La unidad 1 no tiene ni tarea ni foro, pero la unidad 2 ya vamos a incorporar las tareas y foros. Yo voy a revisar la plataforma y tienen los plazos. Normalmente son plazos holgados para que presenten su tarea, que vale 10 puntos, y el foro 5 puntos. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá sobre el avanzado? No. Buenas noches, licenciado. Sí, por favor, quería Buenas dos noches. preguntitas. ¿Me escucha? Adelante. ¿Sí, la escuchó? Era respecto, Adelante. primero era lo del POA. Usted mencionaba para las instituciones que no tienen el sistema, el sistemita ese que los ayuda a generar un certificado de registro en el POA, sirve lo que jala el SIGEP, o sea, la certificación presupuestaria. ¿Es así? ¿Así le he entendido? Claro, obviamente, sin perjuicio del sistemita, igual Ajá. la entidad tiene que generar el preventivo, la certificación presupuestaria. Exacto. ¿Sí? Eso Sin ya no sirve perjuicio, de POA. ahora no, el POA simplemente es emitir un certificado a cuál de las operaciones establecidas corresponde. Sí, exacto. Entonces, es operación. Pero hay otro sistema que ya está interconectado. Sí. Cuando ya está generando la certificación POA, automáticamente el sistema ya te genera la partida, el monto. Exacto. Y facilita para que el presupuestario emita el SIGEP, digo, el preventivo, el 71. Cuando ya Claro, está. porque Ahora, ahí no va a hay estar- sistemita, no hay problema. Igual, planificación debe tener una forma de emitir la certificación POA. Y luego se va con eso a finanzas para que emitan la certificación presupuestaria a través de SIGEP. El otro sistemita es un apoyo, ¿sí? A fin de dar. pues. Ustedes saben que a veces emiten un preventivo y como hay cambio de personal y entra un nuevo servidor público y confunde la fuente, ¿sí? Ha generado fuente TGN y lo coloca fuente de recursos o la misma partida. Entonces, y este sistemita que ya el POA ya te da la partida, te facilita, ¿no? Esa es la ventaja, nada más, pero tiene que existir el SIGEP, sí o sí. Claro, existe el SIGEP. Así es. Solamente, como he entrado recién a una institución y revisando no ponen su POA, y yo, ¿dónde está el POA? Porque siempre estoy acostumbrada a que tenga todo su POA, ¿no? Y no, con el SIGEP nomás hacemos, con la certificación presupuestaria nomás hacemos, me dice. No. Pero yo, como recién me estoy integrando todo, entonces voy a ir siempre a hablar de la planificación y que hagan un certificado, aunque sea manual, ¿no ve? Igual sirve. Sí. Y tiene que ver por norma POA. Exacto. Ya. Muy Ese es bien. uno. Otro era respecto a... Ay, pucha, ya me he olvidado. Era... de la solvencia de la Contraloría, lo que usted mencionaba respecto a la solvencia de la Contraloría, que hay algunas instituciones que no solicitan y hay otras que sí solicitan. Así ¿No? es. Entonces, y eso, ¿dónde, cómo se llama? ¿Por qué es eso? ¿Por qué unas instituciones sí piden para todos los cargos y otras no? Y para Sí. ninguno, y otras para algunos cargos, que son cargos jerárquicos, digamos, ¿no? Ujú. ¿Por qué es eso? Por norma, bueno, en materia de contrataciones, sí, modalidad AMP, etcétera, para los proponentes, no obliga. ¿Ya? En materia de personal, es de acuerdo a la política de la entidad. Yo trabajé en órgano judicial y ahí para todos era la solvencia. Primero porque estamos en una entidad que impartimos justicia y que los que ingresan no deben tener antecedentes. Esa es una política del órgano judicial, Consejo de Magistratura, te hablan de hace 3 años, y nos obligaron a mí y a todos, hasta el último, a presentar la hoja de solvencia. En el órgano ejecutivo, o en el nivel central, depende de la entidad. ¿Sí? En algunas entidades, por ejemplo, nosotros en ASFI, sí pedíamos para niveles superiores, ¿sí? O acá mismo en la Defensoría también. Si no piden, hacen una nota
a la Contraloría para ver los antecedentes. Hay otras entidades que aplican esa forma de, no los pide al servidor público, pero ingresado al servidor público igual solicitan los antecedentes. Entonces, es de acuerdo a las políticas que aplica cada entidad. Y en función también de la decisión de la MAE. Mi MAE en esa ex entidad, sin perjuicio de que presentan su título en fotocopias, al mes nosotros tenemos que, o el recurso más tenía que verificar la validez de los títulos, enviar a las universidades. Es decir, depende de la política. Depende de la política de la empresa. Ah, ya. Sí, pues, porque... Ni coteja, ni lo original. Sí, pues, porque a mí también... A mí también me tocó estar así, bueno, en varias instituciones, en dos de ellas, que a todo el personal siempre han pedido solvencia fiscal para ingresar a trabajar, ¿no? Depende de la entidad, así es. Pero hay otras que no, o sea, no piden. Así es. Hay otras que no piden. Ya, sí, esas son las dos consultas, muchas gracias. Ok. Siguiente pregunta. Licenciado. Bueno, estamos en la primera parte, ¿no? Licenciado, perdón. Adelante. Perdón, respecto al PAC, por ejemplo, en la institución que trabajo, cargan con un objeto el PAC y hasta el final del proceso de contratación se olvidan de un del, de un para. ¿Afecta mucho esto? Si no es sustancial, no. Ustedes saben que en materia de contratación hay aspectos de forma y hay aspectos sustanciales. Sí es sustancial, pero claro que sí, hay que corregir. Ya, muchas gracias. De nada. ¿Alguien más? Buenas noches, licenciado. Disculpe la siguiente consulta. Adelante. En el PAC, cuando se realiza un registro, por decir de algún cargo específico, pero la unidad solicitante o la unidad que va contratante ve la posibilidad, puede ser un profesional o técnico, pero si no está tal cual, es necesario realizar literalmente la contratación, es decir, por el cargo que diga profesional o técnico en algún área específica. Bueno, eso está ligado más a personal. En el PAC se registra solamente para consultores individuales, ya sea de línea o por producto. Y ahí tienen que ver unos TDRs, de acuerdo a la modalidad, si es contratación menor o es AMPE. Si es AMPE, se utiliza el DBC, ahí está todo el sistema de evaluación, cumple, no cumple, puntaje, formación académica, experiencia, está en el DBC. No se puede apartar. Lo que usted está señalando, cuando hablamos de personas, si es profesional, está ligado más a las convocatorias de personal que tiene que ver con administración de personal. Es diferente. Y ahí prevalecen los POAIs y todo el detalle. Evidentemente, licenciado, sin embargo, para punto de aclaración, la institución donde estoy es más del 95% somos consultores de línea. Entonces, ya nos referimos al personal, prácticamente todos somos consultores de línea. Pero sí existe esa situación que, por decirle, el encargado de la persona que realiza las contrataciones, incluso para cuando se realiza la certificación POA, y confunden, si bien la unidad solicitante ha ingresado el rótulo, sea un profesional o técnico, porque a veces uno busca un profesional y de pronto no hay el profesional con la especialidad que se requiere, pero puede alcanzar a un técnico. Entonces se ve esas dos opciones. Sin embargo, ya a tiempo de realizar la certificación POA, indican tal cual está en el PAC, o sea, es decir, el cargo llega a ser profesional o técnico en X especialidad. Entonces, ¿eso es correcto, licenciado, o estamos infringiendo en algo de la norma? En el PAC solamente colocan el título, ¿no? Consultor individual para tal cosa, ¿sí?
Pero ya en el proceso en sí, se tiene que aclarar en los TDRs, los términos de referencia. Cuando es contratación menor, está abierto, ¿ya? Pueden aplicar un sistema de formación académica profesionales a partir del título provisional, experiencia general, tantos años, específica, etc. Y determinar el método de cómo se va a seleccionar. Puede ser el método cumple o no cumple. O aplicar un sistema de puntaje, ¿sí? 35 puntos de experiencia general, la específica, etcétera, que llega a 70. En contratación menor, la misma norma como que dice ya, no te da los puntos claves, pero a partir de 50.000, sí. Entonces, mucho depende cómo han inscrito en el PAC el monto, y por la especialidad, si amerita un profesional, tiene que ser un profesional. No podemos incorporar un técnico, ¿no? Si es consultor de línea, mucho más. Si hay una escala, hay un cuadro de equivalencia. Y ahí no podemos optar. Si en el cuadro de equivalencia y estaba en los términos de referencia para un profesional X, como consultor de línea, se tiene que cumplir. Eso es simplemente verificar la unidad solicitante y el área de contrataciones. Que se cumpla conforme se ha programado. Es verdad, a veces han programado con un nivel, por decir 5.000, y resulta que este año no es muy poco, lo subiremos a 7.000 o viceversa. Creo que 7.000 es mucho, sí, lo pondremos como técnico 5.000, no, eso ya no. Se tiene que poner la unidad. Es que el año pasado el POA, presupuesto, lo hicieron la gestión anterior, porque ustedes saben que el POA presupuesto se elabora en agosto. Y ahora son nuevos actores, dicen, no, me parece muy alto o me parece muy bajo, y comienzan a hacer. Pero por el principio de flexibilidad, ¿sí? Un POA y presupuesto se modifica. En algunos casos han tenido que modificar en función a las necesidades, incrementando o modificando. Entonces, eso significa modificación POA y presupuesto. Ahí sí corresponde. Pero no alegremente decir, yo quiero que sea 7.000 o viceversa, ¿no? Eso tiene que ver los procedimientos, un control interno de la misma entidad. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Adelante. Licenciado, buenas noches. Bueno, buenas noches. Dos preguntitas, si sería muy amable. En el tema de la reformulación del PAC, ¿es necesaria formalizar esa reformulación de manera condescendiente con el POA o modificación en el POA, o no sería necesario esa modificación? Y segundo, a ver, referente al tema de la contratación de aquellas personas que con carácter eventual son contratados por las entidades públicas bajo el régimen de consultorías, ¿no? Que están regulados por su respectivo contrato y a su vez regulados por las normas básicas del sistema de administración de bienes y servicios. En su concepto, ¿se considera un contrato civil o un contrato laboral, dadas las condiciones que hoy rigen al trabajador? Porque de acuerdo al estatuto del funcionario público, estos servidores públicos, llamémoslo así, porque son servidores públicos o somos servidores públicos, no estamos contemplados ni en la Ley General del Trabajo ni en la ley del Estatuto del Funcionario Público. No estaríamos sometidos bajo esos dos entes legales, pero aplicamos respectivos contratos. ¿Cómo sería la interpretación de estos contratos? ¿Bajo un contrato civil, un contrato laboral, o de qué índole podríamos llamarlo bajo su conocimiento? Licenciado, por favor. Muy bien. Primero, respecto a la primera pregunta, el PAC no se puede modificar de manera individual, por decir. ¿Por qué? Porque el PAC es producto del POA y el presupuesto. Si se modifica el POA o se modifica el presupuesto, se modifica el PAC.
Si no se modifica el POA o presupuesto, el PAC no se modifica. Es decir, los ajustes que se hagan en el presupuesto o en el POA tienen que traducirse también en el PAC. Es decir, el PAC está supeditado al POA y al presupuesto. No lo pueden cambiar. Es decir, yo quiero cambiar en el PAC, no sé, pues el objeto o la cuantía. No, se tiene que modificar primeramente POA presupuesto. Segundo, en materia de contratación, ¿sí?, de bienes y servicios, entre ellos los consultores, de acuerdo a la ley 2027, si ustedes ven el artículo 5, habla del concepto de servidores públicos. ¿Y quiénes son? ¿No? Hay electos, designados, libre nombramiento de carrera, profesionales, técnicos, son servidores públicos. Los consultores, y ahí dice, ¿no?, la ley 2027, no se consideran servidores públicos. Uno. Entonces, no se aplica la ley 2027 porque no considera servidores públicos. Pero están en un régimen, ¿sí?, a través de las normas básicas, donde el documento que plasma su relación contractual es el contrato administrativo. Si ustedes ven las normas básicas del SARS, habla, ¿sí?, que en materia de contrataciones, donde interviene el Estado y un tercero, un particular, en este caso un consultor, la naturaleza del contrato es administrativo. Es decir, no hablamos de contrato civil, ¿no? Y como son entidades bajo el estatuto, estamos hablando de ministerios. Exceptuando las empresas, ¿sí?, entidades, ¿sí?, descentralizadas, que tienen otro régimen, y ahí hablamos de la Ley General del Trabajo. Los servidores públicos de los niveles central, inclusive departamental y municipal, están con la Ley 2027. Es un tema que tal vez estamos adelantando, vamos a hablar sobre esos aspectos más adelante, ¿sí? Pero algunos temas son más vinculados a lo que es administración de personal, como es la Ley 2027 del Estatuto del Funcionario Público. Muy bien. Ha sido un gusto compartir esta primera sesión, interesante, ¿sí? Yo creo que vamos a abarcar con varias preguntas a medida que vayamos avanzando los módulos, porque son puntos muy interesantes. Y cualquier duda que tengan, en la siguiente sesión vamos a ir absolviendo en función a lo avanzado. ¿Sí? Algunas preguntas ya se han adelantado. Así, tenemos 4 módulos, ¿no?, donde vamos a ver esos aspectos. Muy bien, un gusto de compartir. Nos veríamos el día miércoles a las 19:30. Ha sido un gusto y nos vemos. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Buenas Muchas noches. gracias. Buenas noches. Buenas Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Gracias, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Hasta el miércoles. Hasta el miércoles. Licenciado, llamó Sí, Lista. adelante. Sí, la escucho, Karen. Licenciado, ¿logró llamar Lista? Sí, claro que sí. Ah, ya. Yo también al par llamé. Hay 2 personas, por si acaso, que se han retirado del diplomado. Es justamente la alumna Soto y Ah, la ya. alumna Rocabado, que lo ha... Las 2 personas van a retomar en la siguiente versión. Tuvieron algunos inconvenientes laborales y lo van a tomar en la siguiente versión. Ok. Después estaban todos. Gracias, licenciado. Sí, Buenas 23. noches. Está bien. Sí, Muy bien, un Karen. abrazo. Buenas noches. Igualmente, pues. Hasta luego.